y les comparto el pizarrón. Me dicen cuando ya lo puedan ver. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve. Entonces, estamos viendo teoría de la producción, ¿sí? La primera parte del curso, generalmente cuando ustedes ven microeconomía, van a ver una parte que está relacionada con teoría del productor y otra con teoría del consumidor. La primera parte del curso, lo que nosotros revisamos, pues está más vinculado con teoría del consumidor porque veíamos a ver qué es la demanda, cómo se comporta la demanda bajo diferentes circunstancias, qué implica el mercado competitivo, ¿no? Vimos los supuestos del mercado competitivo. Al inicio de la UEA empezamos con las estructuras de mercado, competencia monopolística, mercado competitivo, platicábamos también de oligopolio, de monopolio, qué lo caracteriza, pusimos distintos ejemplos, ¿no? Entonces, en estos últimos 2 sesiones vamos a ver a la empresa, ¿no? Cómo se comporta la empresa bajo diferentes circunstancias, cuál es el objetivo de la empresa en esta visión, y sí me gustaría ser muy enfática porque para la teoría neoclásica, la empresa solamente tiene un objetivo, que es la maximización de beneficios, ¿vale? Pero existen diferentes posturas teóricas que dicen que esto es incorrecto, porque no necesariamente la empresa va a querer obtener bajo cualquier circunstancia el beneficio máximo. Y existen otras teorías que contestan a esto, que discuten esto, y dicen, no, la empresa busca un nivel de rentabilidad satisfactorio, un nivel de rentabilidad que le permita evolucionar y permanecer en el tiempo, y no necesariamente el máximo beneficio. Entonces, aquí nada más para que sepan que hay otras visiones, hay otras formas de ver a la empresa. Esta es una, ¿no? Entre varias. Puede ser la predominante, la ortodoxa, pero hay muchas críticas a cómo se ve a la empresa, ¿no? O al mismo consumidor desde esta teoría, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la visión neoclásica de la empresa, ¿no? Con la teoría de la producción. Entonces, ustedes ven aquí en esta diapositiva que dice introducción, tiene, ¿no? Esta cuestión del objetivo de la empresa. Entonces, para esta visión ortodoxa de la economía, la microeconomía tradicional, nos dicen que el objetivo de la empresa es maximizar beneficios, ¿sí? Y que la maximización de beneficios va a estar, eh, va a estar ligada a ciertos condicionantes, ¿sí? Entonces, dice aquí, los condicionantes de ingreso a una industria, una empresa que quiere entrar a la industria refresquera, y ahí sabemos que es un mercado, ¿de qué tipo? ¿Quién me podría decir de qué tipo de estructura de mercado estamos hablando en la industria refresquera? Lo acabo de mencionar. Hay competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio o monopolio. Piensen en la industria refresquera en México. ¿De qué corte es? ¿En qué cajita cae? ¿Quién me dice? Itza, Armando. ¿Podría ser en el monopolio? Monopolio, acuérdense que es únicamente una empresa. ¿Cuántas empresas importantes conocen de refrescos? 2. 2, que es PepsiCo y es FEMSA Coca-Cola. Entonces sería Existen, oligopolio. Ay, perdón. sí, sería de corte oligopólico. Hay otras empresas, sí, pero el grueso, ¿no? Del mercado que atienden, o sea, el mercado está concentrado en 2 empresas. Sí tenemos a Boeing, a la cooperativa Pascual, tenemos a Jarritos, tenemos ahí a las Lulú, a Jolly's, a varias ahí, pero prácticamente quienes dominan el mercado son 2 empresas. Entonces, si yo quiero competir, entrar en ese segmento y le quiero competir, y quiero entrar a la industria refresquera, pues debo de tener cierto conocimiento que me permita ingresar a ese sector. Y también debo de tener, si yo quiero competir con PepsiCo y con FEMSA Coca-Cola, debo de tener al mismo, o sea, de menos, la misma escala operativa, la misma tecnología, el mismo conocimiento para poder tener beneficios similares a los que ellos obtienen. Pero si yo no tengo eso, pues no les voy a poder competir. Entonces voy a ver si empiezo a competir con Jarritos o con Boeing Pascual. Pero si no, pues voy a ver con cuál de las empresas que hagan productos de este tipo puedo competir.
Entonces, en función también de eso, va a ser mi nivel de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, condicionantes de ingreso a una industria, intereses, que me interese esa industria, que existan conocimientos previos y las expectativas de rentabilidad. ¿Por qué? Porque recuerden cuando nosotros veíamos la oferta, que decíamos, como en el caso de la demanda, ¿no? ¿De qué depende la demanda? Primero, de que exista la necesidad. Segundo, que existe el poder adquisitivo para satisfacer esa necesidad. Y tercero, que haya un plan de demanda. Entonces, ¿qué era el plan de demanda? A este precio estoy dispuesto a adquirir tantas unidades del producto. A este precio estoy dispuesto, ¿no? O un mercado está dispuesto a adquirir tantas, ¿no? En el caso de la demanda. En el caso de la oferta, recuerden que para que existiera la oferta, primero tenía que haber la necesidad a ser cubierta. Pero lo segundo simplemente también era que el productor tuviera los conocimientos, tuviera la tecnología para satisfacer esa necesidad y también que este productor obtuviera un beneficio, ¿no? De satisfacer esa necesidad. Entonces puede ser que el productor tenga el conocimiento, tenga la tecnología para producir pastillas contra el cáncer, una farmacéutica. Pero si no tiene el nivel de beneficios que él necesita, en este caso los beneficios máximos, ¿no? De esa actividad, no lo va a producir porque decimos, ninguna empresa es madre de la caridad, están buscando beneficios. Entonces es que la actividad te resulte interesante, que tengas el conocimiento y que de hacer ese bien o de prestar ese servicio tengas expectativas favorables en términos de rentabilidad de ganancia, ¿sí? La tercera cuestión aquí nos dicen que la cantidad producida y el precio va a estar en función de la estructura de mercado. Entonces, si dos empresas dominan el 80% de la industria refresquera, pues mi escala operativa, dado que yo no puedo competir con ellos en términos tecnológicos de conocimiento, pues yo nada más voy a entrar en ese margen del 20%. La cantidad producida va a estar en función de esa estructura de mercado. Y también el precio. ¿Quiénes determinan el precio que se cobra por un refresco de cola de 1 litro? Lo determinan las empresas grandototas. Y si yo quiero competir en ese mercado, a pesar de que sea el 20%, yo no puedo dar un litro de refresco de cola. Si está en 30 pesos, no sé en cuánto esté, 30 pesos, yo no lo puedo dar en 50. ¿Sí? Porque quienes dictan el precio son las empresas grandototas. ¿Sale? Entonces, otra cuestión importante. Aunque vean aquí que es una cuestión que también se le discute a la empresa, bueno, a la visión no clásica de la empresa, que nos dicen que la forma de producir, ¿no? Dice, no depende del tipo de mercado, que la decisión de cómo producir es similar o es igual para todos los tipos de empresas, sean micro, pequeña, mediana, grande o estos monstruos, lo cual no es cierto, ¿sí? Entonces, ni las empresas operan con la misma tecnología, ni les van a influir las circunstancias en torno a la forma de producir de manera igual para las empresas. Entonces, no es lo mismo que sube el precio del azúcar para Boeing Pascual que para FEMSA Coca-Cola, ¿no? Entonces, son diferentes formas ahí de producir, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en esta cuestión, chicos. Aquí. Ok. ¿Qué necesita una empresa para producir? ¿Quién me dice? Leticia. La pregunta fue para Leticia y para quien sea. ¿Qué necesita? Si estamos hablando de producción, o si estamos hablando de empresas, tenemos empresas que prestan servicios y empresas que generan bienes. Vamos a pensar en estas, quizás es más sencillo, pero es lo mismo. Entonces, una empresa, piensen ustedes en Coca-Cola, ¿no? Produce refrescos, una gama muy amplia de bebidas azucaradas, ¿no? Ha entrado en otros ámbitos, creo que con jugos o no sé. Pero, ¿qué necesita la empresa para producir refrescos? Agua, azúcar, edulcorante. Agua, azúcar, si no son azúcar, bueno, hay edulcorantes, ya los refrescos así como fruta, pues no, sino sabores, ¿cómo se llama? Saborizantes artificiales, agua carbonatada, ¿no?
Y ya toda esta cuestión también depende del mercado al que le venda, se venden como jarabes, ¿no? Ahí piensen en estas tiendas como Costco, ahí que están las fuentes de sodas que se pone un jarabe y ya nada más es el agua y se mezcla esta cuestión. Pero entonces, ¿es lo único que necesita la empresa para producir? ¿Insumos? ¿Qué más necesita? Maquinaria. ¿Mande? Maquinaria. ¿Qué más necesita? ¿Dónde voy a tener ¿Mano de esa obra? maquinaria? ¿Mande? Instalaciones. Instalaciones. ¿Qué más hay que están participando? La mano de obra, bueno, Mano de trabajadores. obra, ¿no? Entonces, fíjense, muchas gracias. Entonces, una empresa necesita una serie de insumos, o también se le conoce como factores de la producción, ¿sí? Entonces, en estos insumos o factores de la producción, estamos hablando de toda esta materia prima, de estos insumos intermedios. Estamos hablando de que se va a contratar fuerza de trabajo, pongo la L por labor, ¿no? Fuerza de trabajo, entonces no solamente los insumos, sino las personas que permitan la transformación de estos insumos en un bien, refrescos. Necesito también, pues, dónde poner a estas personas a trabajar, ¿no? Para que elaboren los refrescos, entonces necesito un lugar, ¿no? La planta. Necesito equipo, ¿no? La planta, o sea, la planta entendida como el espacio donde voy a tener trabajando a los trabajadores, a estas personas con los diferentes equipos productivos, ¿no? También voy a necesitar, híjole, pues algún tipo de financiamiento, ¿no? Para poder adquirir, no sé, esta maquinaria, etc. Entonces, la empresa requiere, para producir los refrescos, una serie de insumos. Y entonces ya que tiene eso, ya se ponen a producir. Entonces piensen en esto, ¿no? Esto que tenemos aquí. Es una empresa. Entonces una empresa, todos estos son factores productivos de la empresa. El trabajo, la maquinaria, las instalaciones, la materia prima, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la empresa trabajando. Entonces en un momento determinado, la empresa tiene trabajando aquí 1, 2, 3, 4, 5 personas que se ven en esta foto, 5 personas. Tienen de este lado una máquina, de este lado pues se ve como que, no sé si hay una máquina, detrás tienen, están como que muy despixelados, ¿no? Tiene aquí como que una zona de estantes, aquí tiene como de cajas, aquí llega la materia prima, etc. Tiene un determinado nivel tecnológico, ¿no? Una determinada cantidad, ¿no? De máquinas, de racks, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la empresa que está operando el día de hoy, 22 de enero. Y para producir, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos el horizonte en el que está produciendo la empresa. Ojo, ahora, antes de que pase eso. Producir significa que yo tengo que adquirir materia prima, o sea, la materia prima, las instalaciones, el trabajo, el equipo, me permiten producir. ¿Vale? Pero para hacerme de esa planta, de ese equipo, de esa fuerza de trabajo, de esa materia prima, pues yo la tengo que adquirir. Y eso me genera costos. Entonces, bajo esta idea y con la de que la empresa busca maximizar beneficios, y ponemos aquí nuestra ecuación de beneficios, precio por cantidad menos, ¿no? Costos fijos más costos variables, y esto era igual a los ingresos totales menos los costos totales. Aquí me dicen varias cosas. La cantidad producida y el precio va a estar en función de la estructura de mercado. Entonces, según esto, en un mercado perfectamente competitivo, las empresas son tomadoras de precio y prácticamente todas producen la misma cantidad. En un mercado de corte de competencia monopolística, las empresas tienen cierto poder, ¿no?, sobre el precio, ¿sale? Pero también, bueno, no producen muchísimas cantidades, o sea, mucha cantidad, porque hay un montón de empresas que producen lo mismo. Platicamos de las panaderías, de los restaurantes, etc. En el caso de una empresa oligopólica, ¿sí? Y es lo que les decía, si yo quiero vender un refresco de cola, pues me tengo que ajustar al precio
que dicta Coca-Cola, que se cobra, y también pues no voy a poder producir así porque no tengo la tecnología y pues estoy en el margen, en ese 20%, ¿vale? Entonces, la empresa, ¿no?, va a obtener o está buscando obtener el máximo beneficio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que, ¿no?, buscar obtener la máxima producción, dada la estructura de mercado en la que está operando, con los costos más bajos. Entonces, si yo maximizo lo que produzco, ¿no?, de acuerdo a la estructura en la que me muevo, y también al mismo tiempo implemento algunas pautas de producción, de comportamiento, estrategias para minimizar los costos, la empresa va a alcanzar su objetivo de maximizar beneficios. Entonces, en esta lógica, cuando veamos producción, la empresa, cuando veamos los ejercicios, busca obtener la máxima producción con los menores costos. ¿Vale? Primera cuestión. Ahora, en esta búsqueda de obtener la máxima producción, dada un ambiente de mercado, la empresa va a buscar, ¿no?, a ver, bueno, puedo aumentar la producción, ¿qué tengo que hacer? Modificar el precio, depende de qué estructura estoy. Pero para cambiar la producción, de repente imagínense que hay una alta demanda de refrescos de cola porque va a haber un mundial de atletismo y curiosamente con todos los eventos deportivos se consume un montón de estas cochinadas de refrescos, ¿no? Entonces hay un cambio en la demanda, un aumento. Piensen en todos los determinantes de la demanda. Hay un cambio en los gustos de preferencia de los consumidores. Hay un aumento en la población. Entonces la empresa tiene que actuar en consecuencia y dice, ay, bueno, en este contexto de lo que a mí me toca, ¿puedo aumentar mi producción? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la empresa, cuando veamos cómo produce, vamos a ver a la empresa en dos horizontes, en el corto y en el largo plazo. ¿Y qué puede hacer en el corto plazo para responder a cambios en la demanda? ¿Y qué puede hacer en el largo plazo para responder a cambios de la demanda? Aumentos o disminuciones, aumento en la población, cambio en los gustos y preferencias, cambio en el ingreso de los consumidores, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúa la empresa? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, conceptos importantes. Actividad productiva. Proceso productivo es un proceso mediante el cual se transforman materias primas en productos terminados, ¿no? Y esa transformación, ese proceso productivo, debe ser capaz de crearle a la empresa beneficios, ¿no?, actuales o en el futuro. Dale lo que ya comentamos. ¿Qué voy a entender por factores productivos? Todos aquellos elementos, dice ahí, que son necesarios para producir. En términos abstractos es la tierra, las materias primas, ¿no?, los insumos intermedios, el capital, el trabajo, la tecnología, la dirección administrativa, por eso nos habla aquí de habilidades empresariales. Generalmente ustedes los van a ver en el libro de texto como tierra, trabajo y capital. Pero estamos hablando de todo aquello, de todos aquellos elementos que son necesarios para que la empresa ofrezca un bien o un servicio. ¿Vale? Tercera cuestión, la función de producción. ¿Sí? ¿Qué es la función de producción? Es una ecuación, ¿no?, que nos muestra relaciones matemáticas entre diferentes variables. Entonces, generalmente la función de producción nos dice que Q va a estar en función de dos variables, ¿no? Trabajo y capital. ¿Sí? Entonces dice, es una relación matemática que determina la cantidad máxima que se obtiene de un producto a partir de una determinada combinación de los factores productivos. Entonces, generalmente, esa es una función de producción muy sencillita, ¿no? Entonces, en esta función de producción nos dicen que la producción depende de dos factores productivos prácticamente, del capital y del trabajo. Y que dependiendo, ¿no?, de cómo se combinen, ¿no?, en términos de el tipo de tecnología, la cantidad de máquinas, ¿no?, el número de plantas, o sea, que está englobado en esta cuestión capital,
del trabajador, del tipo de trabajadores que tengamos, capacitados, no capacitados, del número de horas que estén trabajando al día, etc. Dependiendo de la combinación de estos dos factores, vamos a tener diferentes niveles de producción. ¿Sí? Entonces dice, determina la cantidad máxima que se obtiene de un producto dada la combinación de dos factores productivos, en este caso capital y trabajo. ¿Sale? También nos dicen que esta función de producción refleja la tecnología de una empresa. Entonces, cuando estamos hablando de la tecnología de una empresa, lo vemos aquí en esta cuestión del K. Entonces, no es lo mismo la función de producción que tenga una empresa. Piensen en una empresa que se dedica a vender frijol y que tiene sus propios campos donde cultiva el frijol, pero que esa empresa tiene acceso a un determinado tipo de capital, es decir, a un determinado tipo de conocimiento, a tecnología de punta, acceso a ¿cómo se llama? A semillas genéticamente modificadas, ¿no? A agricultura de riego. Entonces, ese es el nivel tecnológico que tiene esa empresa o ese sector. Y también tiene acceso a un cierto tipo de trabajadores y a una cierta cantidad de trabajadores. Por tanto, ¿no? El producto va a ser distinto. Y si la empresa mejora su capital, su tecnología, no es lo mismo que producir con un tractor a producir con una máquina ahí de última tecnología, el producto va a ser más alto. Entonces, al final, también esta función de producción nos refleja la tecnología con la que produce una empresa. ¿Sí? Entonces, dado un nivel tecnológico, si yo tengo una yunta, ¿no? Y tengo 2 trabajadores, una yunta, 2 trabajadores, voy a tener cierto nivel de producción. Y ahí está contenida mi nivel tecnológico. Pero si tengo 2 tractores y esos 2 trabajadores van a ser más eficientes porque van a producir más dada esa tecnología. Y si ahora yo a esos 2 trabajadores pongo 2 tractores, diferentes combinaciones, voy a tener cierto nivel de producción. ¿Sale? Entonces, dice aquí, la función de producción refleja la tecnología de una empresa, es el límite máximo dada una determinada combinación de factores productivos. Y decimos, la empresa siempre va a estar haciendo cambios, va a querer en algunos momentos, ¿no? Esta cuestión de maximizar la producción, obtener la producción máxima, y va a estar cambiando sus factores. Pero el cambio de los factores no es lo mismo lo que puede hacer la empresa en el corto que en el largo plazo. ¿Por qué? A ver, el corto plazo generalmente estamos hablando de menos de un año. Entonces, en ese periodo de tiempo, imagínense que hay un incremento en la demanda del bien que ustedes estén vendiendo, del que esté vendiendo una empresa. Entonces, ¿cómo puede hacer la empresa frente a ese incremento en la demanda? Alguien me puede decir, es que puede comprar más maquinaria. Pues sí, pero esa maquinaria es importada y primero tengo que ver, estar haciendo una licitación, a ver cuánto tiempo toma, que vean las empresas o comprarla. Entonces te lleva a veces más de un año encontrar al proveedor de la maquinaria, negociar, si viene importado que te llegue. Y no solamente es que te llegue, sino que tienes que adecuar dónde va a estar la maquinaria en tu planta. Entonces te lleva mucho tiempo. Ah, pues entonces para ¿cómo se llama? Para producir más, pues ¿qué hago otra planta? Pues sí, pero significa encontrar el terreno, que ese terreno esté cerca logísticamente para que sea eficiente y no que esté a 3 pueblos, ¿no? El tiempo que te va a llevar la construcción, etc. Entonces, para enfrentar cambios en la demanda, y aquí estoy hablando de un aumento en la demanda, hay cosas que la empresa no puede hacer en el corto plazo, ¿sale? Pero en el largo plazo sí lo podría hacer. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen que en el corto plazo es el periodo del tiempo en el que la empresa no puede ajustarse totalmente a los cambios en las condiciones del mercado, porque existen factores fijos y factores variables. Entonces, a ver, Itza, si te digo que la empresa tiene que producir más, pero no puede comprar más maquinaria, ni puede hacer una planta adicional, ¿qué podría hacer la empresa? Imagínate que tú eres una empresa papelera, ¿no? Entonces, vendías a la semana 10 toneladas de papel, pero ahora te están demandando 30 toneladas. Dices, híjole, claro, para eso necesitaría pues yo más, para estar más cómoda, no sé, crear una planta adicional o traer más maquinaria, pero no lo puedes hacer. Pero, o sea, está eso, que tienes que producir 30 toneladas a la semana. Y me estoy viendo chiquita, ¿no?
¿Qué haces, Itza? Esas toneladas que tú produces las haces en un turno de trabajadores y tienes 20 trabajadores ahí. ¿Qué haces? Tienes que producir más. Tal vez podría aumentar el número de trabajadores. Puedes aumentar el número de trabajadores. Oye, pues no puedo hacer lo otro, pero tengo un turno. ¿Qué tal si hago 3 turnos? Y en cada turno pongo 20 trabajadores, entonces por 3 serían 60. ¿Sí? Ah, que se acabó esa demanda, pues entonces, o sea, ese aumento en la demanda y regresamos a la demanda normal. Ah, pues despido a esos trabajadores y me quedo con los normales. Entonces, para ajustarse a las variaciones del mercado de aumento o demanda de su producto, la empresa generalmente lo único que puede modificar es la cantidad de trabajo empleado. ¿Sí? En el largo plazo puede modificar tanto la cantidad de trabajo, la tecnología a la que tienes acceso, el tipo de tecnología, modificar la escala de su planta operativa, ¿no? En el largo plazo, eso no es fijo. Dice aquí, en el largo plazo no existen factores fijos. La empresa, si tiene la capacidad para adecuarse a los cambios que afectan a la demanda de su producto, puede mover diferentes fichitas. Pero en el corto plazo, lo único que puede mover la empresa, dado que toda la planta en sentido abstracto, amplio, es fijo, lo único que puede mover la empresa es el trabajo, la cantidad de trabajo que emplea. ¿Por qué? Regreso a esta cuestión que pusimos de la función de producción. Entonces, ahorita lo vamos a ver. En el corto plazo, para generar la máxima producción dado cambios, ¿no?, en las condiciones de mercado, esto es lo único que la empresa puede modificar, la cantidad de trabajo empleado, dado un nivel tecnológico, dado una determinada escala operativa, ¿vale? En el corto plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? Ah, en el largo plazo, la empresa puede modificar tanto la cantidad de trabajo empleada como la cantidad y tanto cuantitativa como cualitativamente la cantidad de capital empleado, ¿sí? Entonces, esto lo vemos aquí, ¿no? En el corto plazo existen factores fijos y factores variables. Factor fijo que no puedes mover, el capital, la tierra y las habilidades empresariales. Imagínense encontrar un CEO, ¿no? Pues no es así como que hay profesiones o hay sectores muy específicos que requieren cierto tipo de conocimiento. Encontrar así un director general, o sea, también no es de que pululen por todo y te lleva tiempo, ¿no? Entonces, en el corto plazo existen factores fijos y factores variables. Aquí nos dicen que a esos factores fijos, capital, tierra, habilidades empresariales, se le va a denominar de manera general como planta, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión es fija en el corto plazo. Y si la empresa quiere hacer frente a cambios en la demanda de su producto, lo único que puede modificar es la cantidad de trabajo empleado. Por eso nos dicen, si quiere aumentar la cantidad de producción, si quiere aumentar su producción, es lo que le preguntaba a Itza, ¿cómo le haces si no puedes mover a nada? Ah, pues tengo un turno, pues contrato el triple de trabajadores y hago 3 turnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo aumento Q? Aumentando L, ¿no? Entonces, vuelvo a poner aquí la función de producción. Estar en función del capital y del trabajo. Si me dicen que el capital es fijo en el corto plazo, si yo quiero aumentar Q, lo único que puedo hacer es aumentar L. Si yo quiero disminuir Q, pues disminuyo L, dado dado un determinado nivel tecnológico, dado, ¿no?, la planta que existe en un momento determinado. Entonces, dice aquí, ¿no?, estas decisiones que se toman en el corto plazo se revierten con facilidad. ¿Por qué? Porque puedo contratar y puedo despedir. ¿Vale? ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo, ¿sí? En el largo plazo, lo que platicábamos, acá. En el largo plazo, si yo quiero aumentar Q, yo puedo variar tanto K como L, ¿sí? No hay factores fijos en el largo plazo. Todos son variables. Aquí está. Todos son variables. ¿Cómo puedo aumentar K? ¿No? Variando la planta y el trabajo. Pero me dicen que estas decisiones no se revierten con facilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo contratar a 500 personas y que tú las puedas despedir a que
te pongas a construir una planta, ¿no? Entonces imagínense que ustedes son CEO de una empresa y en 2019, en enero de 2019, ustedes veían así, pero expectativas súper favorables en el mercado en el cual se desenvolvía su empresa y le recomendaron a los accionistas crear una nueva planta, ¿no? Entonces empezaron a hacer eso, 2019 empezaron a comprar negociaciones, un terreno, maquinaria, ¿no? Financiamiento, etc. Empieza todo. Noviembre de 2019 se ya toda esta cuestión y ya en 2020 como la pandemia en pleno. ¿Vale? No es de como que dicen, pues regresen todo. Son decisiones que es muy difícil revertir, porque ya la construcción de la planta ya está. Ya está esta cuestión del financiamiento contratado. Entonces, son cuestiones que no es difícil. Que digan, no, pues sabes que ya siempre no. Sí, entonces, tienes que actuar en la empresa, entonces tiene que adecuar dadas las cuestiones que están cambiando, ¿no? Piensen en estos 2 años de pandemia, una empresa que hubiera agarrado esto, hacía un plan así en plena pandemia. Son diferentes condiciones. Entonces, lo único que me gustaría que ustedes entendieran aquí, que en el corto y en el largo plazo, ¿no? La empresa no puede hacer lo mismo. Vamos a pensar aquí en esta cuestión, si la empresa quiere aumentar su producción en el corto plazo, lo único que puede modificar es la cantidad de trabajo empleado. Si la empresa quiere disminuir su producción, ¿no? Pero en esta cosa que estamos hablando, que la empresa quiere maximizar su producción, tiene que hacer, o sea, el único vínculo es con el trabajo. Lo demás está constante. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Profesora. Ok. Bueno. Ahora, vean. Dice, restricción tecnológica en el corto plazo. Estamos viendo conceptos. Dice, es la relación entre la producción Q y la cantidad de trabajo empleada. Se describe en 3 conceptos. Vuelvo a recuperar mi función de producción. El producto en el corto plazo va a estar en función de K y de L. Son mis factores productivos. Corto plazo. Luego entonces, en el corto plazo me dicen que el capital, la planta es constante, que no se puede modificar. No puedo modificar el número de racks que tenía en la empresa, no puede modificar el número de máquinas, no puede modificar el tamaño de su planta, eso está fijo. ¿Okay? Si quiere, o sea, y dado esto se establece, acuérdense que es una relación matemática, la producción es la variable dependiente, ¿no? En este caso, capital y trabajo son las variables independientes. Entonces, la producción depende enteramente del trabajo. La cantidad producida, esto, depende de la cantidad de trabajo empleado. ¿Qué es lo que me dicen? La relación entre la producción y la cantidad de trabajo se va a describir en 3 conceptos. ¿Sale? El primer concepto es el de producto total. ¿Qué es el producto total? La producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. Es decir, entonces imagínense ustedes, ¿no? El producto total va a ser esto. Entonces me dicen, dado la máquina que tengo, si yo contrato un trabajador, K es constante, ¿no? Entonces es una máquina, una máquina, una máquina, una máquina. Si yo contrato a un trabajador, se van a producir 10 camisas. Si yo contrato otro trabajador, dado, y pues aquí dije una máquina, pero dado la planta que tengo, entonces estos 2 trabajadores me van a permitir producir 15 camisas. Si yo contrato un tercer trabajador, dada la planta que tengo, mi producción se va a 25 camisas. ¿Sí? Entonces, es el producto total, a eso se refiere, dice, esa es la producción máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. ¿Qué es lo que estoy variando? Es lo que estoy modificando, ¿sí? Ahí está la variación, está la modificación. Y así yo obtengo el producto total. ¿Dudas con lo que estoy haciendo aquí? No. ¿No? Ok. Ahora me hablan de otro concepto importante, producto medio. Vean, es el producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado.
¿Por qué es importante este concepto del producto medio? Imagínense ustedes, ¿no? A ver, María sacó 10 en el primer parcial, Tania 5, Leticia 8, Itza 3, Rodrigo 4. Hablando ahí al aire, no sé si me acuerdo cuánto sacaron. En total, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, imagínense que la suma de todas sus calificaciones me da 30. Si yo lo divido entre estos 5 estudiantes, el promedio de calificación de la clase 30 entre 5 es de 6. Entonces, el promedio de mi grupo es de 6. Me dice más o menos, pues, cuál es el aprovechamiento promedio de los alumnos. ¿Sale? Pero puede haber alumnos que saquen 10, otros que saquen 8 y otros que saquen 3. ¿Sí? Pero es el promedio. En el caso de la empresa, ¿por qué es importante el producto medio o el producto promedio? Porque nos dice, en términos generales, ¿qué tan productiva es la empresa dado su nivel de trabajadores? En promedio, ¿cuánto produce? ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos dicen que calculamos el producto medio? Nos dicen que el producto medio va a ser igual al producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado. Entonces, vamos a pensar, tenemos esta pastelería. Una pastelería es mi planta, ¿no? Tengo cierta cantidad de batidoras, tengo un refrigerador, tengo un horno, etc., lo que necesita para hacer un pastel. Entonces, dado ese nivel de capital, de planta, si yo tengo un trabajador, produce ese trabajador 10 pasteles. Entonces sería, el producto total es 10, entre 1, este 1 es mi trabajador y me dice que el producto promedio es de 10, que es igual que el producto total, ustedes se dan cuenta. 10 y 10. Ah, ok. Contrato un segundo trabajador, ¿no? Y con ese segundo trabajador se producen 15 pasteles al día. Ah, ok. Bueno, y en promedio, ¿cuánto producen los dos? Ah, producto total, 15 entre 2 trabajadores y me dice que es de 7.5, ¿no? Entonces, en promedio, estos 2 trabajadores producen al día 7.5 pasteles. Ah, a ver, bueno, contrastaste un tercer trabajador y la producción se fue a 25. A ver, entonces va a ser producto total 25 entre 3. 3 por 8, 24, 25 me da 8 años. Ah, bueno, entonces en promedio, ¿no? Esos 3 trabajadores producen, ¿no? Cada uno 8 puntos. ¿Cuánto está? 25 entre 3, 3 por 8, 24. Me sobra una 25, como 8.3 algo, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Bien. 5, 3, 8.3. 4.3. ¿No? Entonces, el concepto de producto medio es muy interesante porque nos dice qué tan productivo es la empresa. En promedio, ¿cuánto produce cada trabajador? Nosotros vamos a ver que hay trabajadores que producen más y que producen menos, como en el caso de la calificación. Pero en términos generales, dado ese nivel de planta, de tecnología, de capital, cada trabajador produce, en este caso, 8.33 pasteles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende por qué es importante el producto promedio? Entonces tengo aquí, como son bien participativos y contestan a todo, ok. Entonces aquí pongo producto promedio, producto medio. Y viene otro concepto que es aquí, miren, producto marginal. ¿Qué me dice el producto marginal? Dice, es el cambio en el producto total como resultado de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleada. A ver, el producto marginal me dice, ¿cómo se modifica el producto total cuando yo contrato un trabajador adicional? ¿Por qué es importante este concepto de producto marginal? Porque recuerden que si la empresa quiere modificar su nivel de producción, lo único que puede modificar es su nivel de trabajo. Y entonces la empresa tiene que buscar, les decía, la máxima producción,
pero con el menor costo. Porque para contratar a un trabajador, yo le tengo que pagar un salario. ¿Sí? Entonces, la empresa va a estar evaluando, a ver, este trabajador, ¿cuánto produjo? ¿Me conviene seguir contratando más trabajadores? Ah, pues que sí. Ah, ese trabajador en lugar de producir más, hizo que disminuyera mi producción, entonces ahí le paro. Por eso es muy importante para la empresa identificar, ¿no? En esta cuestión, la productividad individual de cada trabajador. ¿Cómo obtengo el producto, el producto marginal? Me dicen, ¿cómo cambia la producción? ¿Sí? Cuando aumento un trabajador. A ver, entonces, antes de que contratara este trabajador, pues la producción era de 0, ¿sí? Entonces, el cambio siempre es lo último. Recuerden lo que estábamos haciendo ahorita con elasticidades, ¿no? Cantidad 2 menos cantidad 1. Me permite ver un cambio. Entonces, en este caso, el cambio en Q, dicen, el cambio en Q entre el cambio en L. Esto va a ser igual a ¿qué? A 10 menos 0 entre 1 menos 0. Entonces, me dice que antes no tenía ningún trabajador y este trabajador que yo contraté, ¿sí? Él solito produce 10 pasteles. Ah, ok. Entonces, la productividad marginal, mi producto total cambió, pasó de 0 a 10 con un trabajador. Ah, después contraté un segundo trabajador. Quiero ver lo mismo. ¿Cómo cambia Q cuando cambia L? Perdón, aquí puse Q de L, ¿no? Cuando cambia L. Ah, ok. ¿De cuánto es ahora el producto? De 15. 15 menos mi producto anterior, menos 10. Ok, ya tengo el numerador, el cambio en Q. Me falta el cambio en L, 2 menos 1. ¿De cuánto fue la contribución individual de ese trabajador? 10 menos 5, perdón, 15 menos 10 es de 5, ¿no? Entonces, ¿no? 5. 2 menos 1 entre 1. Entonces, ese trabajador, pues, pues disminuyó la producción, vean, ¿no? 5 entre 1, 5. Él únicamente contribuyó con 5 pasteles cuando el otro hacía 10. A ver, vamos a hacer con el tercer trabajador. ¿Cómo cambia Q cuando cambia L? Bueno, con este aumentó la producción a 15, pero con este 25. A ver, entonces va a ser 25 menos 15. ¿Entre cuánto? Entre, ¿no? 3 menos 2 que me va a dar 1. 25 menos 15 son 10, ¿no? Ah, bueno, entonces este trabajador aumentó la producción más que el anterior, ¿sí? Este solito hizo que aumentara la producción en 10. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos conceptos son interesantes. El de producto total a mí me va a decir la cantidad de producto máxima que se puede generar dada una condición de trabajo. Con un trabajador se producen 10 pasteles. Con 2 trabajadores, 15 pasteles. Con 3 trabajadores, 25 pasteles. El producto medio me dice, en promedio, ¿qué tan productiva es una empresa? Ah, yo sé que un trabajador puede producir más o menos que el otro, pero en promedio, ¿cuánto produce esa empresa? Con 3 trabajadores en promedio, cada trabajador contribuye con 8.33 pasteles. Y por los 3 son 25. Ah, en este caso, con 2 trabajadores en promedio, cada trabajador hace al día 7.5 pasteles. ¿Vale? Y el producto marginal, la información que me va a decir es cuál es la contribución individual al producto total de cada trabajador adicional que se contrata. Entonces, pongan atención en esto. No le hagan tanto caso al primero, ¿no? Entonces, el primer trabajador, aquí en este caso, el segundo trabajador, con él aumentó la producción en 5 pasteles, él solito. ¿Vale? Con este, pero vean, pero en promedio, cada trabajador hace 7.5. Con este trabajador, él solito hizo que la producción aumentara en 10 pasteles, pero en promedio, cada trabajador hace 8.33 pasteles. Es lo que les decía. ¿Cuál es la contribución individual de cada uno de ustedes al promedio del grupo? Puede haber uno que, ¿no? Contribuya con un 10, otro con un 3, otro con un 4, otro con un 8. ¿No? Entonces, en promedio, el rendimiento del grupo es de 6.
pero, ¿no? Hay alumnos que aportan más y hay alumnos que aportan menos. Entonces, todos estos conceptos van a ser muy importantes para analizar la producción de la empresa. Y lo vamos a ver, ¿no? Esto, el día de mañana, cómo se vincula con la cuestión de costos. ¿Sí? Porque va a estar muy vinculado el punto donde tiene que producir la empresa, se relaciona cuando vamos a ver intersecciones interesantes entre su curva de producto marginal y su curva de costo marginal. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto, chicos, ya lo estuvimos platicando, ¿no? Las características de la función de producción, cómo obtengo el producto marginal, ¿no? El producto total, el producto medio. Y vamos a ver, ahorita lo vamos a ver con esta cuestión de la función de producción. Bien. Entonces, vuelvo a poner el producto está en función del capital y del trabajo. Siempre recuerden que estamos viendo corto plazo. En otras weas ya van a ver esto de forma más matemática, ¿no? Formal, y van a ver también cuestiones de largo plazo. Aquí únicamente es, decía, es introductorio, un término introductorio, son conocimientos, conceptos básicos que entiendan la lógica detrás del concepto, y vamos a ver únicamente el corto plazo. Entonces, cambios en Q, dado que el capital es fijo, dependen únicamente de cambios en L. Variable dependiente, variable independiente. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a ver graficado aquí mi función de producción? Aquí voy a tener mi nivel de producción y aquí mi nivel de trabajo. Entonces, aquí, ¿cuánto produce un trabajador? ¿No? El nivel de producción. ¿Cuánto produce un segundo trabajador? Mi nivel de producción. 10, 25, ¿no? Un tercer trabajador me permite obtener a mí 40, ¿no? Un cuarto trabajador me permite a mí obtener 50, un quinto trabajador me permite obtener a mí, ¿qué más va? 55, ¿no? Otro 57. Así nos vamos. Entonces, ¿qué estoy aquí lo que estoy viendo es el producto total. Si yo uno todos estos puntos, no me va a dar, ¿verdad? Imaginen que se ve algo así. Ahorita lo voy a presentar, ¿no? Mi función de producción, Q y L. Entonces, voy a ver la representación gráfica de mi producto total. Porque recuerden que en el producto total me dice cuál es la producción máxima que se genera, producción máxima dado un nivel de trabajo. Producción máxima dado un nivel de trabajo. Manteniendo un factor fijo que en este caso es, perdón, K, ¿no? El capital. Vamos a ver lo bonito. Entonces, aquí lo ponemos. ¿Sí? Aquí ustedes tienen estas grafiquitas que ahorita vamos a explicar. Entonces, cuando nosotros veamos la función de producción, vamos a identificar algo que se llama rendimientos. ¿Vale? Y vamos a encontrar tres tipos de rendimientos. Rendimientos constantes, rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes. Vamos a hablar de los rendimientos constantes. Bien. Lo voy a leer y vamos al ejemplo. Dice, los rendimientos constantes se caracterizan porque a medida que aumenta la capacidad instalada de una empresa, el producto aumenta en igual proporción y la productividad de los factores se mantiene constante. Recuerden que estamos hablando en el corto plazo. Entonces, aquí lo tendremos que ver desde que el producto de la empresa aumenta en igual proporción que la cantidad de trabajo empleado. Entonces, si yo contrato, aumento mi nivel de trabajo en un 10%, mi nivel de producción aumenta en 10%. Si yo aumento, ¿no?, mi nivel de trabajo en 50%, el nivel de producción aumenta en 50%. Por eso me hablan de rendimientos constantes. Vamos a ver este ejemplo. Entonces dice aquí, vean,
Si un trabajador produce 10 artículos, ¿a quién están diciendo el producto total? Bien. Producto total. El producto total es Q, ¿vale? Y aquí tengo L. Con 0 trabajadores, 0 de producto total. Aquí está. Con un trabajador, ¿no? 10 de Q. Aquí está. Con 2 trabajadores, 20 de Q. Aquí está. Con 3 trabajadores, 30 de Q. ¿Sí? Producto total, tal cual aquí lo dice. Producto total, pero es lo mismo que mi nivel de producción. ¿Qué es lo que ven? ¿No? Que si yo lo grafico, tengo una línea recta, ¿no? De 45 grados. ¿Por qué? Porque o sea, a medida que voy contratando trabajadores, la relación es de 1 a 10, ¿no? Un trabajador aumenta la producción en 10. El segundo trabajador aumenta la producción en 10. El tercer trabajador aumenta la producción en 10. ¿Sale? Vamos a calcular el producto medio y el producto marginal. Entonces, producto medio. ¿Qué tan productiva es esa empresa? ¿Cómo obtengo el producto medio? Aquí les dan nuevamente la fórmula. Es el producto total o Q entre el número de trabajadores empleados. 10 entre 1, 10. 20 entre 2, 10. 30 entre 3, 10. Entonces vemos, ¿no?, que el producto medio es constante, que en promedio, ¿no?, a cada nivel de producción, dado un determinado número de trabajadores, cada trabajador produce en promedio 10, 10, 10, 10. Ok. Entonces, en promedio, esa empresa, dado su nivel tecnológico y el número de trabajadores empleados, en promedio produce 10. 10 camisas, 10 pasteles. Vamos a ver cuál es la contribución individual de cada trabajador. Producto marginal. Recuerden aquí que el producto marginal es el cambio en Q, o esto va a ser igual al cambio en PT, entre el cambio en L. ¿Sí? Entonces, cambio 10 menos 0, 10 menos 0, entre 1 menos 0. El cambio 20 menos 10, entre 2 menos 1. El cambio 30 menos 20, entre 3 menos 2. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? 10 menos 1 me dice que va a ser igual, bueno, 10 menos 0 entre 1 de a 10. 20 menos 10, 10 entre 1, 10. 30 menos 20, 10. 3 menos 2, 1, 10. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando obtenemos estos resultados? Que esa empresa se tiene rendimientos, es una función de producción con rendimientos constantes, ¿sí? Si un trabajador produce 10 artículos, o sea, estamos viendo que prácticamente la adición de un trabajador, ¿no?, nos produce la misma relación, 10 unidades adicionales. Entonces, esto me da como resultado una función de producción, ¿no?, rectilínea de 45 grados, un producto total. ¿Qué pasa en el caso del producto medio y producto marginal? Vean dónde lo tengo yo graficado, ¿no? El producto marginal y el producto medio va cambiando en función del número de trabajadores. Y aquí yo tengo 1, 2 y 3. Y vemos que cada uno, que es el producto medio o el producto marginal, es de 10. Entonces, cuando existen rendimientos constantes, el producto medio y el producto marginal, ¿no?, son una línea horizontal. ¿Se entiende esta cuestión, chicos? Más o menos, profesora. ¿Qué es lo que no entiendes, hermano? Más que nada como las fórmulas. Le entiendo de la relación, le entiendo la relación, pero no sé, como que sería más como repasarlo para entenderlo mejor. Ok, recuerden que lo tienen que haber, pues ya tienen que haber revisado el documento. Tal cual como fórmula, pues lo único que estamos hablando son de divisiones, ¿no? El producto total, es lo que les decía, es la producción máxima que se obtiene dado un determinado nivel de trabajo. Entonces, yo tengo aquí mi función de producción, y esto es K, y esto es L, esto es el producto total. El nivel máximo de Q, que es esto, cuando yo voy cambiando, cuando se va modificando, aquí
bueno, le voy a poner aquí variación aquí, constante. Cuando voy modificando mi nivel de trabajo, con un trabajador produzco 10. Con un trabajador produzco 10. Con 2 trabajadores produzco 20. Con 3 trabajadores produzco 30. Ese es mi producto total. Me interesa también conocer qué tan productiva es mi empresa a cada nivel de trabajo. Entonces fue lo que sacábamos con el producto medio, ¿no? Y aquí está el producto medio, es que el producto total dado un determinado nivel de producción. A lo que les ponía el ejemplo. Hay personas que sacan 10, hay personas que sacan 5 y hay personas que sacan 8. En promedio, el grupo, el nivel de aprovechamiento es de 6. Pero hay personas que contribuyen con más y con menos. En el caso de la empresa, esto es importante porque me interesa ver qué tan productiva es la empresa en términos generales con el nivel de trabajo que está utilizando, pero también me interesa conocer hasta qué punto debe de contratar trabajadores. Porque, o sea, vamos a verlo con los lineamientos que siguen. Que hay trabajadores que aportan mucho al proceso productivo y hay que seguir contratando. Y hay trabajadores que aportan poquito, bueno, mejor dicho, ya no aportan y hasta ahí hay que parar la contratación de trabajadores. Por eso es importante esta cuestión del producto marginal. Pero son simplemente cocientes, es una división. Vamos a verlo con esta, estos son rendimientos constantes. Vamos a ver aquí en el caso, vean, rendimientos crecientes, ¿vale? ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos las elasticidades? ¿Vale? Veíamos elasticidad unitaria que decíamos, si aumenta el precio del producto, si aumenta el precio en 10%, la cantidad demandada disminuye en 10%. Ya decíamos, el valor del coeficiente es una elasticidad unitaria, 1 a 1, ¿no? O sea, es igual la respuesta. Aumenta el precio en 10, disminuye la demanda en 10. Disminuye el precio en 10%, aumenta la demanda en 10%. ¿Sí? Sería algo similar, y estoy recuperándolo para ver si así se entiende, con los rendimientos constantes. Si yo contrato un trabajador, ¿no? La producción aumenta en 10, contrato otro en 10, contrato otro en 10, en términos promedio, ¿no? La empresa es productiva, o sea, en términos promedio la empresa, cada trabajador produce 10 pasteles. En la producción individual es de 10 pasteles, entonces esos son rendimientos constantes y por eso tenemos una curva de producto total, ¿no? Rectilínea de 45 grados y una curva de producto medio y producto marginal horizontal, porque cada trabajador produce lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, eso en el caso de rendimientos constantes. En el caso de rendimientos crecientes, lo que ustedes ven dice aquí, cuando al contratar a un trabajador adicional, se incrementa la producción más que proporcionalmente. Recapitulo con el ejemplo de las elasticidades. Cuando teníamos que el coeficiente era elástico, significaba que si el precio aumentaba en 10%, la demanda disminuía más que proporcionalmente. Es decir, que si el precio aumentaba en 10, la demanda bajaba en 30%. O que si el precio bajaba en 10, la demanda aumentaba 50%. ¿Sí? Eso significa más que proporcionalmente. Entonces, lo que nos dicen aquí que en una función con rendimientos crecientes dice, cuando al contratar a un trabajador adicional extra, se incrementa la producción más que proporcionalmente. ¿Qué significaría? Que si yo contrato un 10% más de trabajadores, la producción aumenta 50%. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso significa rendimientos crecientes. Vamos a verlo aquí. Entonces, vamos a plantear aquí eso, ¿no? Función de producción, ¿no? Producto total o es lo mismo que Q. Aquí tengo E. Entonces, 0 trabajadores, 0 de producto total. Si no contrato a nadie, pues nadie chambea y no se produce nada. Contrato a un trabajador. Ese trabajador hace que la producción de pasteles se vaya a contrato a un trabajador y ese trabajador hace que la producción de pasteles aumente en 10. Entonces, es este puntito. Segundo trabajador. Contraté un segundo trabajador y ahora la producción de pasteles se fue a 30. Ok. Contraté un tercer trabajador. La producción de pasteles subió a 60. ¿Sí? Ese es el producto total.
la relación máxima, cuánto se produce, lo máximo que se produce en Q, dado un nivel de trabajo. Y eso es lo que yo estoy cambiando. Voy modificando L. Ok. ¿De qué tipo de rendimientos estamos hablando? Ah, pues tenemos que ver el producto medio y el producto marginal. Ok, vamos con el producto medio. ¿Cómo obtengo el producto medio o promedio? El producto total entre L. Yo tengo 8 en mate, 5 en micro, 10 en estadística, 2 en lectura y redacción. En promedio tengo, o sea, mi rendimiento en este trimestre ha sido de 7, ¿no? Sé que en algunas voy mejor que en otras. Entonces es similar con la empresa. ¿Qué tan productiva es en promedio, dado su nivel tecnológico y dado su número de trabajadores? ¿Cómo obtengo el producto medio? Producto total entre trabajadores. 0 entre 0, pues me da 0. A este nivel de trabajo de 1, 10 entre 1, me da 10. Me dice que en promedio cada trabajador, que es el único, hace 10 pasteles. Ah, ok. Contraté un segundo trabajador y el número de pasteles se fue hasta 30. A ver, ¿y cuánto hace en promedio cada trabajador? 30 entre 2, 15. Entonces, lo que estoy viendo es que en promedio cada trabajador aporta 15 pasteles al día. Contraté un segundo trabajador, cambió mi nivel de trabajo y ahora el producto total se fue a 60. 60 entre 3 me da 20. Entonces, en promedio, cada trabajador elabora 20 pasteles. ¿Sí? Entonces, todo esto lo traslado. 0 con 10, con 0, ¿no? 1 con 10, 2 con 30, ¿no? 3 en 60, que ese es el producto total. Entonces, vean cómo es la curva, ¿no? Ya no es igual que la otra. ¿Vale? Estamos viendo que, o sea, hay grandes cambios, hay grandes saltos. O sea, es una curva con mucha pendiente, ¿no? Prácticamente estamos, ¿no? ¿Qué pasa en términos del producto medio? Ustedes lo pueden ver aquí. Un trabajador es el producto medio, ¿vale? Un trabajador, 10. ¿Vale? 2 trabajadores, 15. Ah, 2 trabajadores, 15. Está por acá. No sé dónde. 3 trabajadores, 20. Entonces, es creciente, ¿no? La productividad promedio de la empresa es creciente. Oye, a ver, quiero ver, ¿no? Ya me dice que en promedio la empresa se está haciendo más eficiente, más productiva. Quiero ver qué tanto hace cada trabajador. Ah, ok, ¿con qué lo puedo ver? Con el producto marginal. ¿No? Aquí no hay, recuerden que el producto marginal, como lo obtengo, es un cambio. El cambio en el producto total o en Q entre el cambio en el número de trabajadores. Ok, pues aquí no hay. Vamos a ver cómo cambia esto cuando el primer trabajador, 10 menos 0 es 10. 1 menos 0 es 1. 10 entre 1 me da 10. Entonces me dice que el primer trabajador aporta al proceso productivo 10 pasteles. Vamos a hacerlo con el segundo. 30 menos 10 me da 20. ¿No? 2 menos 1 me da 1. 20 entre 1 me da 20. Ah, caray. Entonces veo que el segundo trabajador fue más productivo que el primero. Y eso me explica por qué la producción de la empresa, o sea, en términos promedios está creciendo. Pasó de 10 a 15. A ver, vamos a ver con el tercer trabajador. 60 menos 30 me da 30. 3 menos 2, 1. 30 entre 1, 30. Ah, caray. El tercer trabajador fue más productivo que el segundo, ¿no? Él solito hizo que la producción aumentara en 30, ¿sí? Y eso explica por qué también la producción promedio de la empresa que fabrica pasteles, pues también aumentó. Entonces vean, ¿no? Aquí el producto marginal explica por qué, ¿no? Si ustedes lo ven en los diferentes puntitos, por qué aumenta también el producto medio de la empresa. Porque cada trabajador adicional que voy contratando en estos 3 trabajadores es más productivo que el que le antecede, ¿sí? Entonces, ¿me convendría seguir contratando trabajadores si siguen esta dinámica, chicos? ¿Ustedes qué creen? Cada trabajador aporta más que el que le antecedió y la productividad promedio de la empresa está creciendo. ¿Qué creen? ¿Me conviene seguir contratando trabajadores?
No se pasen de participativos. Yo creo que ya son las dos últimas clases, podrían hacer un esfuerzo ahí por hablar. Entonces, imagínense, ¿no? Lo que estamos hablando aquí de, en términos porcentuales, ¿qué representa, ¿no? Ese aumento en una unidad de trabajadores. Entonces, bueno, a ver, estoy incrementando el 100% de trabajadores en cada una, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿no? Pero la producción está creciendo en más de ese 100%. A eso nos referimos con esta cuestión de más que proporcionalmente. Entonces dice, cuando al contratar un trabajador extra se incrementa la producción más que proporcionalmente, se tienen rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Más que proporcional significa que si yo contrato mi número de trabajadores, aumento, ¿no? Mi presupuesto para contratar trabajadores en 10%, la producción aumenta en 50%. E individualmente lo que estoy viendo es que el último trabajador contratado es más productivo que el segundo. El segundo es más productivo que el primero, ¿no? Y entonces esa dinámica se va a ver reflejada en el comportamiento promedio, en la producción promedio por trabajador. Esto va a crecer. Entonces las curvas se comportan de esta forma. Pero también tenemos otro tipo de rendimientos, los rendimientos decrecientes. ¿Esto qué significa? Que si yo aumento, ¿no?, el presupuesto que tengo para contratar trabajadores en 10%, la producción va a aumentar, pero va a aumentar en menos del 10%, en 5%. Estaba en 2 y ahora es el 5. Pero yo aumenté en 10%, ¿no?, mi presupuesto para trabajadores. Sí, aumentó la producción, pero aumentó menos de lo que yo aumenté, ¿no?, mi gasto en trabajo. A eso se refiere con menos que proporcionalmente, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí con el ejemplito. Entonces, lo hago más fácil. Ok. Entonces, tengo esto, ¿no? Producto total y tengo él. Entonces, si yo no contrato a ningún trabajador, pues no estoy produciendo nada. Si contrato al primer trabajador, la producción total es de 10. Si contrato un segundo trabajador, la producción es de 18. Si contrato un tercer trabajador, la producción es de 24. Ustedes se pueden dar cuenta, a medida que voy contratando trabajadores, el producto total nunca deja de aumentar. Pasa de 10, luego a 18, a 24. Okay. Sigue aumentando la producción. Pero vamos a ver cómo se comportan el producto medio y el producto marginal. Vamos a sacar en promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de productividad de la empresa a cada nivel de trabajo? Entonces, producto medio, nuevamente, producto total entre mi nivel de trabajo. 0 entre 0, pues me da 0. 10 entre 1 me da 10. 18 entre 2 me da 9. 24 entre 3 me da 8. ¿Qué es lo que puedo ver? Ah, caray, vamos teniendo situaciones diferentes a lo que estamos trabajando. Si yo contrato trabajadores, el producto total aumenta. Pero si yo veo, ¿no?, la productividad media de la empresa, va disminuyendo. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no?, cómo se relaciona eso con la contribución individual de cada trabajador contratado. Y por eso es importante el producto marginal. Producto marginal, cambio en el producto total o cambio en Q, siempre cambio. Okay. Aquí no aplica. 10 menos 0 me da 10. 1 menos 0 me da 1, me da 10. Me dice que el trabajador primero contribuyó con 10 pasteles. Segundo trabajador, 18 menos 10 me da 8. 2 entre 1, perdón, 2 menos 1 me da 1. 8 entre 1 me da 8. Entonces veo que este segundo trabajador fue menos productivo que el primero. Pues eso explica por qué también en promedio, ¿no?, la productividad de la empresa va disminuyendo. Vamos a ver con el tercer trabajador el cambio en el producto total. 24 menos 18, ¿no? Entre, ¿no?, 3 menos 2. 18 son 6, ¿no? 3 menos 2 es 1, entonces 6 entre 1 me da 6. Ah, caray, entonces ese tercer trabajador fue menos productivo que el segundo y que el primero. ¿Vale? Entonces,
este comportamiento en la productividad marginal, pues también explica por qué la productividad promedio de la empresa va decreciendo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí que con rendimientos decrecientes, al contratar trabajadores adicionales, la producción aumenta, pero menos que proporcionalmente. ¿Sí? Entonces dice aquí, vean cómo se comporta. Aquí va empezando a crecer, pero vamos llegando, o sea, los incrementos, que es el salto de aquí a acá, y luego el saltito de acá, o sea, esto es menos, esto era más, ¿no? Aquí aumentó todo esto, pero aquí nada más, o sea, va aumentando cada vez menos. Y vean qué pasa con las curvas de producto medio y con producto marginal si nosotros graficamos. Recuérdense que aquí va M, y aquí va PM y el producto marginal. Van disminuyendo. 10, 9, 8, 10, 8, 6. ¿Sí? Entonces dice, el productor debe estar muy atento tanto del producto medio y del producto marginal. O sea, porque le va a dar información clave acerca tanto de la productividad general de la empresa, producto medio, como de cuánto produce cada trabajador. Dice, y esta información va a ser relevante para saber si sigue contratando personal o ya no contrata personal, ¿no? Entonces, el producto marginal es bien importante. Entonces, en su libro, dada toda esta explicación, viene este ejemplo. Viene un ejemplo de trabajadores por día, es una empresa que fabrica camisas, ¿no? Y ahí van ustedes calculando el producto total, ¿no? La producción a cada nivel de trabajo. Luego van viendo cómo cambia, ¿no? ¿Cuál es la contribución individual? Esta es la producción individual, ¿no? En promedio, ¿qué tan productivo es cada trabajador? Perdón, en promedio. No, sí, no, acá. En promedio, aquí me habla de la empresa en general, ¿no? Con este número de trabajadores, ¿cuántos pasteles se hacen? Con ese número de trabajadores, ¿cuántas camisas se hacen? Pero el producto marginal nos habla de la contribución individual del último trabajador contratado. Y es bien importante, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que este comportamiento de principalmente rendimientos decrecientes y rendimientos crecientes los vamos a encontrar en una misma función de producción. Va a haber una zona donde haya rendimientos crecientes, es decir, que el último trabajador contratado produzca más que el que le antecede, y va a haber una zona de rendimientos decrecientes donde el último trabajador contratado produce menos que el que le antecede. Y el producto medio y el producto marginal se van a comportar de diferente manera. Entonces, esto de aquí, y les digo, este ejercicio para todos aquellos que por alguna u otra razón inconcebible, ¿no? A este nivel no hayan realizado esa parte del libro, es este ejemplo. Espero que con lo que hemos hablado ahorita les sea más fácil de entender. ¿Por qué es importante esto, chicos? Mañana lo vamos a ver rápidamente. Porque, y les decía, aquí únicamente lo que estoy haciendo es trasladando estos cuadritos, los estoy graficando. Aquí lo que ya vimos nosotros es con el producto medio y con el producto marginal. Va a haber zonas de rendimientos crecientes, donde el producto marginal está por encima del producto medio, y va a haber zonas de rendimientos decrecientes, donde cambia la dinámica y empiezan a caer los dos, y el producto medio, ¿no?, es más alto que el producto marginal. Hagan este ejercicio. ¿Por qué es interesante esto? Mañana vamos a explicar rápidamente toda esta cuestión de las etapas de la producción. Vamos a ver, y les decía, estas zonas de rendimientos crecientes y decrecientes las vamos a encontrar en una misma función de producción. Pero no necesariamente que haya rendimientos decrecientes va a significar que no vamos a contratar trabajadores. Vamos a explicar esta cuestión de las etapas de la producción. Hay una etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y tenemos que encontrar dónde es el punto, ¿cómo se puede decir?, más eficiente, el óptimo de la producción, en el que tiene que producir la empresa. ¿A qué nivel? ¿Cuántos trabajadores tiene que contratar para obtener la máxima producción, obtener el máximo beneficio? Y esto lo vamos a vincular con los costos, ¿vale? Pero es necesario, por favor, que revisen, que participen al menos en las últimas 2 sesiones que vamos a tener mañana y el lunes en esto, ¿no? Digo, esto ya me lo sé, pero es importante pues que al menos vean
¿no? El capítulo es el capítulo 11, para todos aquellos que no sepan dónde buscar capítulo 11 de parking, o en cualquiera de los libros que están ahí en el Classroom, bien el producto, producto y costos, ¿sale? Entonces, bueno, dejo de compartir.